piensa en voz alta, con la palabra, con las ideas. Las derechas y las izquierdas no es solamente un invento del siglo XX, ¿eh? No. Tiene que ver con distribución, con capital, con ricos y pobres, no solo. Con acciones y con acciones. Vamos en esta cierre de edición y le damos cuerpo y músculo. Querido Osvaldo Quiroga, gracias. ¿Cómo le va, maestro? Querido Nico Márcico. ¿Cómo está, Horacio? ¿Cómo Muchas va? gracias. Sofía Caram. Hola, Horacio, un placer, ¿cómo vamos? Y él es Daniel Feinstein. Entre otras cosas, la construcción del enano fascista. Diosito. La pregunta que dispara y la mesa que piensa y don Daniel que responde. Estamos volanteando como sociedad, más allá de sus dirigentes, hacia la extrema derecha. ¿Qué decís? Sí, yo diría por de pronto hacia la derecha, pero la pregunta es si es la sociedad o si tiene que ver con una falta de escucha de los representantes políticos a las necesidades sociales, y esa escucha solo aparece desde una derecha novedosa, radical. ¿Escuchaste este informe? ¿Escuchaste este informe? No te lo pierdas. No. Mirá, y ahí Osvaldo te dice al pie la pregunta. Mirá. Nosotros estamos dispuestos a jugar a un cambio más rápido, más profundo, más definitivo. Se puede reducir más o menos a la mitad los ministerios. Reduciendo ministerios, cuando reducís un ministerio, reducir la secretaría, las subsecretarías. Sacar los planes sociales. Eliminamos el Banco Central y dolarizamos. Es cárcel o bala, es que el Estado use el monopolio de la fuerza que le consagra la Constitución. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabes un carajo. O sea que ustedes están bastante cerca, ustedes dos. No. Pero yo lo veo, yo lo veo Ahora cerca. también lo veo cerca. Yo lo veo cerca. Bueno, digo, es lo que vos ves. La pregunta es, ¿por qué están tan desembosados? ¿Por qué dicen exactamente lo que van a hacer? Y es todo terrible lo que van a hacer, sin ningún tipo de freno, cosa que en otro tiempo histórico no hubiera ocurrido. ¿Qué pensás? Yo te diría dos cuestiones, una de contenido, una de forma. ¿Sí? De contenido tiene que ver con lo que planteaba antes, que es hay una cantidad de problemas crecientes para las grandes mayorías de la población que no aparece otra formación política que esté escuchando e intentando brindar una respuesta. Inflación, inseguridad, avance del narcotráfico, transformaciones identitarias. De forma, y creo que ahí hay una enorme responsabilidad del periodismo, que es, se ha ido instalando la forma de relación social de la chicana, del desprecio, de la estigmatización, de la burla, yo te diría en gran parte del arco periodístico y más allá de su opinión o su posicionamiento político. Y esto facilita que emerja lo peor de cada uno de nosotros. Sofía Caram. Daniel, vos advertiste esto hace 4 años, cuando publicaste un libro, y ahora da la sensación que nadie escuchó, ¿no? Porque la advertencia era real. Vos hablás de 3 dimensiones del fascismo: de la dimensión ideológica, de la dimensión institucional, cuando se enquista en un gobierno, en el Estado, y de la dimensión social. ¿En qué dimensión la tenemos en la Argentina y qué nivel de peligro ves que de lo social pasemos a lo institucional? Sí, yo lo que planteaba es que el peligro mayor y la analogía mayor es a nivel de práctica social. Esto es, si uno piensa ideológicamente, hay algunas cosas que sí, otras que no tienen nada que ver. Si uno piensa a nivel sistema de gobierno, la verdad que el corporativismo hoy no lo sostiene nadie a nivel internacional y no creo que sea un riesgo real. Pero lo que sí se puede observar es esta movilización reaccionaria, este uso del odio como estrategia política y este corrimiento, por eso digo, tanto en contenido como en forma, de qué es lo que se va discutiendo. El problema es que vos decías, esto se comenzaba a ver, yo te diría ya desde fines del 2017, comienzo del 2018, y las razones que explicaban esta transformación no se transformaron. Esto es, los problemas siguen ahí, hay más frustraciones y decepciones, hubo un intento de acompañar a otro gobierno que no planteaba una salida de ese tipo, y hoy se ve como un fracaso. Daniel, ¿sabes qué? Hay algo que me preocupa, y sobre todo pensando en el comienzo de la campaña, y tiene que ver con el tema de las lógicas deshumanizantes, ¿no? Esto de tratar al rival sacándolo de su condición humana y a partir de eso
plantear escenas de mucha violencia, incluso discursos también de mucha violencia y tensión. Con respecto a eso, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué pensás en cuanto a que es Milei también como figura, ¿no? Bueno, es una de las características más preocupantes, esta capacidad de estigmatización de distintos sectores de población y generalmente no solo del enemigo político, que también aparece, pero sobre todo de poblaciones que son las que más sufren, ¿sí? Los grupos indígenas en el sur o en el norte, los beneficiarios de planes sociales. Esto es, lo terrible de esta respuesta de las nuevas derechas es que no ofrecen una solución al sufrimiento, pero como nadie tampoco la está ofreciendo, la respuesta es, bueno, ya que estás sufriendo, que sufran ellos también. La lógica es, la responsabilidad de tu sufrimiento la tiene otro que está sufriendo también, pero si él sufriera más, quizás vos sufrirías menos. Ahora, fíjate que el psicoanálisis habla de la caída del padre. También podríamos hablar de la caída de los partidos políticos. Es decir, radicalismo, peronismo, derecha, izquierda, no hay una adhesión, una verdadera adhesión a un partido político o a otro. ¿Qué rol cumplen, te pregunto, las redes sociales en esta permanente fragmentación? Vas a dos cuestiones cruciales, Osvaldo. La primera es esto que planteabas de, yo lo llamaría más que la caída del padre, la caída de la norma. Esto atraviesa también a todo el progresismo y es un problema porque creo que en este caso es donde más ha aprovechado una figura como Milei en términos de decir, cada uno tiene que poder hacer lo que quiera, aun si esto implica cosas terribles para el resto de la población. Es la desaparición de la norma. Y claro, las redes sociales juegan ahí. ¿Por qué? Porque la red social porque produce, te organiza los colectivos. No, pero además produce algo que no fue intencional, Ratifica pero es muy discursos negativo, propios. que es esto. Vos actuás en la intimidad, pero llevas a cabo una acción pública. Entonces eso hace que emerja lo peor De nuevo, vos. si lo está muy bueno eso. ¿Qué dijiste? Y que ratifica posturas propias. Desde Digo, lo porque- privado yo juego. Pero actuás públicamente. Ah, Lo juego que no públicamente. harías acá, hay una serie de Claro. cosas que nosotros acá no haríamos porque nos importan. No solo los que nos miran, Sí. sino cada uno de ustedes. Hay como cuando una está el cuerpo serie de también, ¿no, Daniel? inhibiciones sociales. Cuando aparece el cuerpo, Exacto. claro. Bien, eso. Que hemos construido a lo largo de siglos, de milenios. Esas inhibiciones, cuando estás encerrado en tu living, en el dormitorio, solito, con el celular, no están Bueno, pero hay presentes algo- porque estás pero hay en la algo intimidad. interesante que te dijo Osvaldo, el partido tradicional. Ahora se habla de espacios políticos, pero también es la antipolítica eso. Bueno, pero Es la construcción del entramado. Claro, pero esa antipolítica crece con algunos núcleos de verdad. Que, Ahora, es que lo que claro. siente esa persona que avala la antipolítica es que hay algo de lo que denuncia la antipolítica que es correcto, que es que la distancia entre los representantes políticos y la población es cada vez mayor y pareciera que viven en dos mundos. Eso te alimenta la lógica de la antipolítica. Ahora, vos fíjate que tanto Bolsonaro como Trump aprovecharon la democracia para después intentar, porque lo intentaron, dar un golpe de Estado. Sí. ¿No es cierto? La pregunta que te hago es, ¿no percibe eso el ciudadano medio que piensa en votar a esta ultraderecha que es tan peligrosa para la democracia? Es que no creo que lo piense en función de adherir a todos sus postulados. Claro. Lo que tenés es población muy enojada y falta de respuesta cuando vos decís, tenemos el índice de inseguridad de Noruega, ¿sí? O decís es una construcción mediática, o no hablás del narcotráfico, o parece que la inflación se instala y no se podría hacer nada. Bueno, eso genera un enojo que, bueno, busca alguna respuesta. ¿Y qué nivel de responsabilidad ves ahí en el progresismo o en la izquierda? Digo, en términos de también lo que escribió Pablo Stefanoni, de bueno, la rebeldía se volvió de derecha porque se suponía que los rebeldes eran de izquierda, que la rebeldía era hacer la revolución. Exactamente. Está muy Era bien más eso Estado, como no planteas. menos Es Estado. que la rebeldía se volvió de derecha porque el progresismo se volvió conservador y se qué disoció fuerte. de los Tremendo. sectores populares con algunas conquistas que no han sido menores, pero que están más en el plano de lo cultural y que lo han separado. Bueno, lo decía Perry Anderson hace Claro, como 30 Perry años Anderson, ya, pero que pero- planteaba, se ha separado esa izquierda de las necesidades de las grandes Claro, mayorías. hay un tema ahí que es el tema del lenguaje. ¿Cómo cambiar el lenguaje? ¿Cómo cambiar la manera de comunicarse con el otro? Fíjate que dentro del progresismo, por ejemplo, para dar un ejemplo, días pasados, Berbinsky agredió con el lenguaje a Victoria Tolosa Paz.
equivocado absolutamente a Berbisky, no tiene por qué decir las cosas que le dijo a Victoria Tolosa Paz. No estoy defendiendo una posición exactamente, estoy diciendo que el lenguaje es central para esa comunicación con el otro. Pero por eso y que digo el progresismo comete también esas torpezas, esas barbaridades. Pero por eso digo que es un modo de relacionarse con el otro que irradió mucho desde el periodismo y que no es el periodismo de derecha. Ha sido general que es, y das un buen caso, Horacio Berbisky era una persona de la cual uno aprendía conceptualmente, pudiera acordar o no. Sí, pero hay un tema de construcción. Se fue de a poco cayendo en la lógica de te pongo un apodo, te tiro una chicana, trabajo una interna, Pero de esa manera te fragmento. Ahora, ¿cómo se trabaja la dificultad, Daniel, del discurso progresista, en esto que estamos hablando y que estamos conversando, para poder mantener, por un lado, y garantizar la institución, que es uno de los desafíos del progresismo cuando es gestión, como en el caso de ahora, y que eso no impida el seguir interpelando, ¿no?, a la sociedad o plantear quizá lógicas disruptivas que puedan hacer básicamente lo que queremos todos, que es garantizar más derechos, ¿no? Es que me parece que se ha comprendido muy mal el concepto de correlación de fuerzas. Ahí he escuchado una cantidad de cosas que me ponen los pelos de punta en términos de decir no da la correlación de fuerzas. Y entonces... Bueno, fue un argumento de los últimos años. Claro, ¿no? y eso implica que no aparece nadie que desafíe el orden existente desde una postura de mayor justicia, de mayor equidad. Entonces ese desafío, esa rebeldía, aparece solo desde posturas reaccionarias que de pronto cuando le dicen, a mí me llamó la atención, le preguntaban a Milei, usted si llega presidente no va a tener ningún apoyo parlamentario, ¿cómo va a ser? Y él decía, voy a llamar una consulta popular. Es una respuesta muy democrática, pero uno pregunta, ¿cuántas consultas populares se han llamado con problemáticas cruciales para la sociedad argentina los últimos años? Digo, desde la expropiación de Vicentina hasta una cantidad de cuestiones muy relevantes, donde esa herramienta que existe no se utilizó. Ahí tenés una de caramba. Y la pregunta para el establishment, digo, porque también da la sensación que el establishment se asusta con personajes como Milei, ¿no? Que hay como que lo repele, que no lo atrae. Entonces ahí también hay un juego porque seduce a un sector del electorado. Pero ¿qué pasa con los sectores económicos que son los que suelen apoyar a estos candidatos? Es que yo no me confiaría en eso, porque pasan dos cosas. Lo primero es que ese establishment no es homogéneo. Entonces, hay quien quiere seguir viviendo en este país y entonces se puede asustar, ha pasado en Brasil, y decir, bueno, no, momento, porque se complicará la situación. Hay quien está mucho más transnacionalizado y puede ganar más en la guerra civil o en el desastre. Pero hay una segunda cuestión, que a veces estas lógicas cuando se crean, no es que se le retira financiamiento y desaparecen. Como logran calar en sectores importantes de la población, vos podés tener al establishment en contra y lo podés seguir viendo crecer por los niveles de adhesión popular. Con eso que decís, es interesante también observar lo que pasó en el foro de Yao Yao. No quedaron todos los empresarios contentos cuando escucharon el discurso de Javier Milei. Algo parecido a lo que pasó con Bolsonaro también, ¿no? Hay un límite ahí, ¿no? Hay un límite. Porque no les sirve a ellos. Tampoco les sirve a ellos pero fíjate, un señor que dice, voy a quemar el Banco Central. Fíjate cómo se corre todo hacia la derecha, porque entonces lo que tenés, que es Brasil, es que tenés que unir a la izquierda y a la derecha, todos juntos para ganarle por 1,5 puntos o 2 a Bolsonaro. Y así fue. Y vos decís, bueno, entonces hay algo ahí que no lo explica el Estado. El de Economía es el hombre más a la derecha de Bolsonaro y se tuvo que asociar con el gobernador de San Pablo. Te digo un montón de gracias, Daniel. No, por Nos favor, ayudaste a ustedes pensar por la en voz invitación. alta. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a saltar a otro tema que nos convoca y nos ayuda a pensar. ¿Cómo es la oposición? En estos días, Juntos por el Cambio, ¿es todo el PRO y todo el radicalismo o juega solamente la mesa chica, la mesa grande? Los compañeros y la compañera nos vas a ayudar a pensar. Dale y venimos. Yo dije siempre que deberíamos trabajar, tender a buscar unificar las candidaturas. Pero de acá al cierre de listas se pueden presentar los que quieran, nuevos que ya están en carrera, otros. La política también no es un liceo de señoritas, hay eventos, hay conflictos, hay intereses, hay, digamos, pretensiones que tienen que ver con aspiraciones. Esto es la política, la actividad política es eso. A ver, ¿las PASO qué son? Las PASO son un debate entre un mismo partido. Entonces,
No hay que asustarse de que debatamos en las PASO. Para eso tenemos PASO, para que la ciudadanía elija quién cree que es el mejor candidato de Juntos por el Cambio para gobernar. La verdad que tenemos una ley que se llama PASO. Entonces cada candidato o cada fórmula competirán las PASO y le ordenará a la gente. Y lo que tenemos que hacer es tratar de no profundizar diferencias que son secundarias y enfocarnos en el programa de gobierno porque el pueblo argentino está muy mal. La incorporación de Luis Espert, todavía estamos esperando la resolución del PRO sobre ese tema. Me parece que Juntos por el Cambio debe evaluar cualquiera de los ingresos al frente y entender cada una de las personas que viene a aportar a este frente. Sin duda, Espert trae una cantidad de votos por su representatividad y de ideas, y eso será parte del debate. Todos quieren ser presidente, todos quieren... Todos. Bueno, radicales y pro y independientes son todos lo mismo. ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntón? Bueno, por lo menos en términos económicos, hoy en Juntos por el Cambio lo que intentaron hacer fue mostrar que van a hacer lo mismo o que van a intentar unificar criterios. Hoy hubo un encuentro de Juntos por el Cambio con los ministros de Economía de los distintos precandidatos del espacio de la oposición. Allí lo tuviste a La Espina, a Ricardo López Murphy, a Lacunza. Todos coinciden en que el programa económico debe ser el mismo. Las diferencias es cómo. ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Qué se puede hacer por decreto en caso de llegar a la presidencia? ¿Qué se puede hacer o qué hay que hacer pasando por el Congreso? Por eso también la estrategia de Juntos por el Cambio es apuntalar las provincias, sacar buena cantidad de legisladores para tener un Congreso que no sea adverso y que pueda llevar adelante las reformas. Ahora, lo que tenés que saber es que lo que quieren hacer es una reforma laboral, y en eso están todos de acuerdo. Una reforma previsional, en eso están todos de acuerdo. La pregunta, insisto, es en cómo. Bajar el déficit fiscal o llevarlo a cero. La pregunta es con cuánto tiempo, con qué nivel de celeridad, es decir, el ajuste. Una reforma del Estado. ¿Qué características va a tener esa reforma del Estado? Y en algo están de acuerdo todos, no dolarizar. Y aquí sí están buscando, y esto es lo que intentan comunicar desde Juntos por el Cambio, están buscando, Horacio, una distancia con la propuesta de Milei y marcar allí una diferencia para también un mensaje al electorado. Dolarizar, no. Yo sinceramente creo que el plan, que lo explicó muy bien Sofía, es un plan de recorte en todo lo que puedan, lo que significa miseria para el más vulnerable y una caída de la clase media que ya la vimos con las recetas del menemismo, y hay mucho de parecido para mí con ese plan que lo llevó adelante Cavallo. Pero hay una diferencia, sí, yo creo que es esta. Una cosa es la ultraderecha, en mi opinión, representada principalmente por Patricia Bullrich, por Macri y, por supuesto, por Milei detrás, cerca, muy cerca, y otra cosa es el larretismo. De fondo, el plan, concuerdo totalmente con Sofía, es el mismo: recorte, menos educación, menos derechos en todo sentido. De fondo es eso. Después hay un estilo. Hay un estilo Patricia Bullrich, que representa la ultraderecha, y hay un estilo Larreta, que pretende estar todavía dentro del sistema democrático. Nico. Y sumo también, Horacio, a lo que dicen los compañeros, dos cosas también que me parece que son importantes. Una tiene que ver con una textual que dejó hoy el diputado nacional Mario Negri, con respecto a que para poder hacer una dolarización, y eso es imposible como propone, ¿no?, el espacio de Javier Milei, lo que hay que tener en cuenta es que tendría que haber, según Negri y los economistas de Juntos por el Cambio, 45.000 millones de dólares en el Banco Central. Bueno, esa cifra no está, y ahí ellos mismos son los que están dando el argumento de por qué eso no puede pasar. Y lo otro, estamos hablando de Milei, perfecto. Sabemos que hay acercamientos, ¿no?, entre Patricia Bullrich y Javier Milei, pero también ahora la tensión que está en este momento jugando es qué pasa con José Luis Espert. Claro. Esto que a Larreta le gusta mucho, a la UCR también, a la coalición cívica también, pero que también a otro, sería el ala dura, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Macri y Bullrich, no están muy contentos con esta incorporación de Espert. Bueno, ¿cómo juega también eso, no? Están hablando de Juntos por el Cambio y están hablando también del PRO. Pero dentro del propio peronismo, o aquellos que levantan esas banderas, hoy Schiaretti, gobernador, que en algún momento fue adversario de la Sota, hoy fallecido, dice: yo quiero ser presidente. Hoy en la foto
donde el presidente viaja con su gabinete a Brasil, se lo ven a los candidatos. Scioli, embajador, pero quiero ser. Sí. Massa, soy ministro de Economía, ¿por qué no a mí también? Agustín Rossi, ¿y a mí no me vieron? Todos cerca del presidente. El presidente dijo, yo en esta no juego. ¿Cómo es eso? Uy, te me fuiste con el peronismo, me quedaba un montón de Juntos por el Cambio. ¿Quién te dijo que no tenés que hablar de Juntos por el Bueno, Cambio? te voy con los dos, mirá, ahora Por voy con el eso. peronismo. Pero Juntos por el ¿No? Cambio, pues estuve hablando mucho y hay preocupación por lo que pueda pasar con María Eugenia Vidal. Te adelanto ya que es muy probable que se baje Vidal ¿De a la dónde? presidencial, precandidata a presidenta, que se baje en los próximos días, esta semana, a más tardar. Pero no es ambición muy lejos eso. La pregunta es si baja a la ciudad. ¿Baja a la ciudad María Eugenia Vidal? A mí me dicen que no, y en el espacio de Jorge Macri dicen, sigue siendo Jorge Macri el candidato de Mauricio Macri, y Vidal no mueve ninguna pieza si Mauricio Macri no dice, bueno, ok, Pero no era vamos por allá. orgullosamente bonaerense, Bueno. Sofía. Ah, bueno, pero las contradicciones, Pero igual, Osvaldo. digamos que cualquier político o política Sí. suele tener que explicar del Sí. espacio que sea, suele tener que explicar Pero saltos de un vio territorio al Caram, otro. vieron muchachos, muchachas, quién hoy se bajó, la Soledad Acuña. Exacto. Del espacio de Quirós, que sigue en pie, me decían, esto lo fortalece a Quirós. Eso fue lo que me respondieron con respecto a que Y se nos están baje viendo en todo el país. Acuña. Quirós es el hombre de salud de la reta. El dato de Caram es clave para mí, porque ¿Por hablando qué? también con algunos sectores del PRO, y ahí me puse a hacer como un poco, a medir cómo estaba el pulso con respecto a Vidal desde los diferentes sectores, todos están con la misma teoría de lo que acaba de decir Sofi recién. Todos están diciendo, bueno, quizá la jugada es María Eugenia Vidal en la ciudad. La están midiendo y parece que eso da bien. A ver, le voy a Pero tenés un preguntar a- problemón ahí, ¿eh? A ver. Porque, ¿Por perdón, qué? Horacio, porque ahí tenés una interna en la Ciudad de Buenos Aires y lo que no quieren en PRO es que haya más de un candidato del PRO. Lo que quieren es que, en mirá. última instancia, haya uno. si hay una PASO, que haya un candidato por el PRO, otro por el radicalismo, Exacto. otro por... Tenés desdobladas, acordate que tenés las concurrentes. Dicen allí que ni siquiera Vidal y que va a dejar pasar el turno, incluso para la presidencial o para la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Acuña podría ir como no vice, tiene con qué. no lo descartan. A ver, Vidal dice todo eso porque en las cartas del truco no tiene cartas. Le No, pero la dieron pregunta mal, que yo quiero porque no hacerles- mide, porque no tiene un lugar para estar, porque es una permanente máquina de contradicciones. Ahora, más Vidal. allá del nombre, perdón. ¿Qué lugar tiene Vidal hoy para cualquier estilo? Nadie carga Aspirar a ser biografía. presidente. Digo, nadie carga biografía. No, eso en Digo, nadie Argentina se no. hace cargo de No. su vida. Lo que Digo, pasa es que nadie acá- se hace cargo de su vida. Lo que pasa de es que su acá, Horacio, gestión. está en juego la Ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del PRO. Exacto. El PRO no puede permitirse perder su bastión, Ah, su mirá lo que territorio. decís. Pero por eso Entonces, lo quiere poner a Macri, que es el Exactamente. mismo apellido. Exactamente. Porque es una sociedad, Y aparte una otra cosa. sociedad económica. Es ¿Cuál eso. El Es plan una de- familia. el plan del PRO, sin la ciudad de Buenos Aires y sin la gestión porteña, hay que ver si cierra también en términos estratégicos. Porque digo, cuando vos tenés armado un esquema, que es el esquema que te potenció tanto a la provincia de Buenos Aires 15 como, años. en términos nacionales, Es un también montón, es, 15 años. bueno, perdés tu principal lugar de acción, digo, tu centro de comando sería. Y la ¿no? ciudad más rica del Sí, país. está bien caracterizado. Y la ciudad más aparte, rica del país. los recursos también con los que cuenta la ciudad de Buenos Aires y que eso también es una carta muy importante que está en debate. Sí. ¿Quién se queda con esos recursos? ¿Quién va a gestionar esos Bueno, ¿y recursos? quién se queda con los negocios? Por ¿Quién eso, se por queda eso con la todos caja, los ¿no? negocios que hay Claro, allí? Cemento y presentes? compañía, claro. Exactamente. ¿Qué mejor que sea Macri? Claro. ¿Qué mejor? ¿Y usted qué dice? Y yo también me quedé pensando en que no nos olvidemos que para la ciudad de Las Pasos solamente se vota jefe de gobierno y no se vota fórmula completa. Entonces, todavía van a tener más tiempo para negociar. Yo decía, bueno, pero ¿a cambio de qué se baja Acuña? Y me decían, y la verdad es que no tenía un precio tan alto porque no medía en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la realidad. Y la reta lo que tiene que cuidar es que él no traslada voto en su territorio. Entonces ahí también está el Claro. juego, el liderazgo de la reta Bueno, yo en me esta pregunto elección. por qué Esper. ¿Por qué lo quiere integrar Esper? Porque la provincia y de porque Buenos los muerde. Aires es Claro, fuerte. pero Esper es como Milei. Son los 4 o 5 puntos que Pero necesitas en la muerde. provincia de Buenos Muerde, Aires. Eso es lo que claro. están viendo con Esper. Yo te claro. digo, hoy Expert está adentro. Lo que están negociando es cómo y en qué ¿Cómo? condiciones. Pero Claro, Expert porque él está quiere ser ya gobernador, cerrado junto presidente. con el cambio. Bueno, Exacto. el presidente está en Brasil. No es un tema menor los socios del espacio. Dame algunas imágenes. Ahí está. Ahí está. Lula y el presidente Alberto Fernández. Se dan la mano, ahí aparece nuestro canciller, aparece Scioli, que quiere ser presidente también, pero nuestro embajador. Eso es Brasilia,
En Brasil, hasta hace un ratito, Bolsonaro quería llevárselo como una reliquia, pero los negocios tienen que ver con monedas en común, que los Estados Unidos y su pesada moneda no guíe los destinos de nuestras patrias. Bueno, primero, esto está ocurriendo con China. Es muy importante frente a la escasez de dólares que se pueda trabajar con reales o con el peso chino. Tal es muy, cual. muy importante. Perfecto. Ahí nos Central. quedan un par de minutos. Central. Diga lo que quiera, don Márcico. Desarrolle. A ver, me quedé pensando cuando hablabas antes lo de Schiaretti y lo que dijo Schiaretti hoy con respecto a... Él mencionó y dijo la palabra coalición. Una coalición y a ver, voy a decir lo que interpreto. Una coalición de centro, de peronismo del centro. Esa es la búsqueda... ¿Que Pichetto es de y centro? es la apuesta de Schiaretti. No creo porque Pichetto ya lo tenés contado dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que en todo caso la apuesta es, y estemos La atentos Baña con ya qué no pasa juega con más. gobernadores, Bordet, Urtubey no juega más. Perotti. ¿Qué pasa? Urtubey. ¿Qué pasa con esos exgobernadores o Sumaré. gobernadores? Ahora, le pasó a Sergio Massa en su momento, Sí, ¿no? cuéntenos, Tratar de a ver. buscar la ancha avenida del medio que Y se terminó quedó solo. desdibujado en un escenario de polarización. Ahora, lo que dicen los analistas, la mayoría es, hoy no tenemos Pero tal está bien eso polarización. que decís. Si vos te vas Estamos al por medio, tercios, ¿no? en cualquier plano de la vida te quedás desdibujado. Y es un problema. Si sos Boulevard, Sí. si sos Boulevard... Y hago no una podés pregunta, ser ¿me puedo hacer una pregunta? A vos mismo. A mí y a ustedes. Retórica. y a Claro. quienes nos están viendo también. Por ejemplo, en algún son un momento, montón, me están diciendo un montón. Ese- Gracias por vernos y escucharnos. ese peronismo de centro, durante un tiempo y en algunas elecciones puntuales, las condujo Sergio Massa, el hoy ministro de Economía. Sí. Ahora, Sergio Massa hoy está en otra estructura Sí, y en bien. otro juego. Entonces, ¿quién los conduce? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. El 25 de mayo va a haber un acto de Cristina. Sí. Más allá si quiere ser candidata o no quiere ser candidata. ¿Determina ese acto? ¿Tenés data de eso? Hay que ver que, o sea, está avalado por Cristina, Hoy ¿no? Cristina tiró Pero dos tweets. Cristina es imprevisible. Lo debés tener cargado el tweet, Es imposible donde le predecir. dice a Washington, tranquilo, tranquilo. ¿Sabes lo que vos podés tener? ¿Cuánto me queda? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Sí. Fíjate el tweet video donde Melconian cuenta que un día lo llamó por teléfono Mauricio Macri. Ven a ser mi ministro de Economía. Le dijo, no, si el plan lo va a poner Washington. Melconian. Sí. A Macri. No lo dijo Cristina, ¿no? Pero el tuit de Cristina es en respuesta a este señor tan amigo de la Argentina, Ahí lo tenés. que, digamos, Señor Carón. socio Claver Carón. de los tres economistas que fueron a pedirle Claro. al fondo que no ayude Claro, a que la le corran el Argentina. arco. Lo Claro. que demuestra el patriotismo de este señor. Por ¿no? supuesto. Patriotismo Caram, absoluto. Bueno, Quiroga. quedó afuera toda la interna del peronismo. Te traigo Pero un montón todos de los mercadería días la tenemos próxima. acá No hay edición. ningún problema. Pero El jueves la ¿cómo? seguimos. Sí. Gracias. Y gracias a vos por esta fidelidad a la televisión pública. Nos encontramos. Gracias.